Hola a todos y todas, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Raúl Vallés. Es arquitecto, es profesor titular y director de la Unidad Permanente de Vivienda de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República de Uruguay. Ha sido asesor de la Dirección Nacional de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y miembro fundador del Instituto Acer de Sur en 1991, desde donde ha asesorado numerosos programas de cooperativas de vivienda. Bueno, me hace especial ilusión entrevistarle porque, bueno, estábamos comentando que, bueno, hace ya casi 10 años que estuvimos por allí con una beca de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, un compañero, Manuel y yo, bueno, investigando sobre todo el modelo de FUCBAM y cómo se había ido desarrollando bueno, en otros países de Latinoamérica, especialmente en Bolivia, ¿no? Estuvimos trabajando en Cochabamba, en una entidad que asesoraba a grupos y a comunidades bueno, que decidían bueno, juntarse para vivir juntos bueno, y a través de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, ¿no? Y fue un poco en Uruguay, en Montevideo, donde me introduje más profesionalmente en todo este apasionante mundo bueno, del cohousing que llamamos ahora, la vivienda colaborativa, las cooperativas de usuarios, ¿no? Y bueno, desde entonces investigando sobre la FUCBAM, sobre los reciclajes de Montevideo, sobre muchos proyectos de los que hemos mamado muchos de allá, pues bueno, hemos seguido trabajando aquí en España desde hace varios años, desde el 2015, desde Microurbanía, que es bueno, una asociación desde la que acompañamos grupos, y ahora también desde Revive, ¿no? Que es una cooperativa que hemos formado de arquitectura y rehabilitación desde el punto de vista social. Y bueno, queríamos entrevistar a Raúl por dos cuestiones, sobre todo, principalmente porque es una de las personas, uno de los técnicos referentes en el trabajo con cooperativas de usuarios de vivienda, y por una cuestión que sobre todo que nos interesa mucho en Revive, que es el tema de los reciclajes de Montevideo, ¿no? Que es para los que no lo conozcan, es una apuesta por la recuperación de edificios históricos del centro de Montevideo a través de las cooperativas de usuarios de vivienda, ¿no? Entonces, esto enlaza con dos líneas que estamos trabajando en Revive, en esta cooperativa, que es, bueno, la rehabilitación y la regeneración de los centros sí, de los centros históricos de las ciudades, pero con una visión social, ¿no? Evitando un poco todas las posibles consecuencias negativas que puede traer estos proyectos, ¿no? De gentrificación, segregación social y demás. Y, bueno, una segunda parte de aportar soluciones desde la parte más técnica a la necesidad obvia que hay de solares y de edificios para hacer proyectos de cooperativas, ¿no? Entonces, esas dos líneas son las que estamos trabajando en Revive. Sin más, vamos a empezar a lanzar algunas preguntas y, bueno, intentar tener un diálogo un poco fluido durante una hora y media, ¿vale? Entonces, bueno, para romper el hielo, queríamos preguntarte, Raúl, bueno, ¿cuál fue tu acercamiento a todos estos proyectos de cooperativas, a la FUCBAM, al cooperativismo en general? ¿Cómo fue ese acercamiento y qué ha significado para ti a nivel personal, a nivel profesional? Cuéntanos. Bien, bueno, buenas tardes, noche para ustedes seguramente ya. Muchas gracias, la verdad que es un placer y agradezco muchísimo esta invitación de poder conectarme y de poder contar un poco sobre lo que estamos haciendo unos y otros. Y bueno, en medio de este contexto, como conversábamos hace un momento, este contexto complejo, pero bueno, agradezco a Pablo y a todos los compañeros la invitación. Y mira, en 1990 recibo la invitación de un grupo de amigos, colegas, compañeros, en particular dos colegas. Uno de ellos fue compañero mío en todo el trabajo de la graduación, y otro que ya no está con nosotros, el arquitecto Ricardo Mutoni, que lamentablemente fallecido, y José Luis Maceo, que tenían ya la conexión con un equipo de trabajo de trabajadores sociales, y existía el desafío de trabajar con un grupo de habitantes del centro de la ciudad, no precisamente del centro histórico en ese momento,
a través de una iniciativa de lo que ustedes conocen como el ayuntamiento, para nosotros es la intendencia municipal o el gobierno municipal, o el gobierno departamental, esto ha ido cambiando de nombre, de poder trabajar en las áreas centrales, en la estructura física de las áreas centrales, en proceso de profundo deterioro en aquel momento, combinando de alguna manera una operativa de rehabilitación de edificios con el sistema cooperativo de vivienda. Sistema que, como seguramente muchos de ustedes saben, en el caso de Uruguay ya tiene muchos años, más de 50 años. Es un sistema que se instala a partir de la Ley de Vivienda de 1968, justamente, y que en ese momento, estamos hablando de 1990, ya había tenido varias fases de desarrollo, desde su fase inicial, que fue un impulso muy fuerte, muy importante, hasta todo el proceso posterior, inclusive atravesando periodos bastante oscuros, oscuros del todo, digamos, de la dictadura militar, en donde fue combatido el sistema, de aplicar y de combinar entonces el sistema cooperativo de vivienda, en particular el sistema del régimen de usuarios, ¿sí? La propiedad colectiva y la ayuda mutua, a la rehabilitación de fincas abandonadas en el centro de la ciudad, en las áreas centrales de la ciudad. Y de esa manera combinar dos cosas, ¿no? El afincamiento de familias que estaban siendo expulsadas fuertemente por problemas de sostenibilidad económica del área central y la recuperación de un patrimonio edificado. De manera de que para poder hacer eso se necesitaba un instituto de asistencia técnica, que es una de las figuras que impone la Ley de Vivienda del 68, y son los equipos interdisciplinarios que asesoran a las cooperativas de vivienda. De manera de que a partir de esa iniciativa nos configuramos como Instituto de Asistencia Técnica y le llamamos Hacer-de-Sur, algo así como trabajar en estas zonas, digamos, en el sur, trabajar en la vivienda social y con los movimientos sociales urbanos en estas latitudes. Y a partir de ahí empieza mi vínculo con el sistema cooperativo. En realidad mi primer vínculo con el sistema cooperativo es a partir de una cooperativa de rehabilitación o de reciclaje, ¿sí? En el barrio de Goes. Con lo cual toda la complejidad que implica eso se me vino encima, sin experiencia de trabajo con cooperativas y además trabajando con un edificio de carácter no patrimonial, pero sí con unos fuertes valores desde el punto de vista arquitectónico de las casas típicas características del centro. Así que ahí estuvo en mi vínculo con el sistema. Y a partir de ahí con todos los actores que de alguna manera involucran, ¿no? Por ejemplo, las federaciones de cooperativas, que son aquellas que organizan a las cooperativas en sus emprendimientos. Aquí nosotros tenemos dos federaciones muy fuertes que trabajan con cooperativas de usuarios, así que no son cooperativas de propietarios, sino que son en cesión de uso, como le llaman ustedes. Una es Fugman, que es la que ahora acaba de mencionar Pablo, que es la que nuclea las cooperativas de ayuda mutua, la que aportan su fuerza de trabajo como parte del valor del producto que se va a construir. Y otras que se llaman FECOBI, que es la que aportan, en vez de aportarlo en trabajo, lo aportan en dinero. Pero son primas hermanas, de alguna manera lo que los une es la copropiedad. Así que el origen estuvo un poco ahí, respondiendo a tu pregunta, mi vínculo con el sistema cooperativo fue a través de la fundación porque fui miembro fundador también, junto con 6 compañeros más, de Hacer-de-Sur, en el año 1990. Ha llovido desde entonces. Ha llovido un poquito. Y queríamos preguntarte por lo que ha supuesto la FUCBA, y también FECOBI, ¿no? Lo que ha supuesto el movimiento cooperativo en Uruguay, ¿no? ¿Cómo es posible, cuáles han sido las claves como para que se haya desarrollado de esa manera y haya logrado tener esa capacidad, ¿no? De aglutinar movimientos, grupos, personas y de incluso incidir
las políticas públicas, en la ley de vivienda? ¿Cuáles han sido las claves para que eso se desarrollara de esa manera? Bueno, mira, hay varias cosas. Eh, la federación, las federaciones de cooperativas son posteriores a la ley de vivienda. Uh-huh. Y a su vez, la aplicación del sistema cooperativo de vivienda es anterior a la ley. O sea, eh, primero estuvo una experiencia piloto, ¿sí?, que desarrolló de alguna manera el Instituto de Asistencia Técnico Decano que tenemos aquí en Uruguay, que es el Centro Cooperativista Uruguayo, Uh-huh. que antes que existiera la ley de vivienda del año 68, que es la que legisla y la que crea a las cooperativas de vivienda, al sistema de financiamiento, a los institutos de asistencia técnica, etcétera, etcétera, realiza experiencias piloto en el año 1966. Uh-huh. Entonces, con esas experiencias piloto, a partir de la búsqueda de alternativas, por una gran crisis económica que existía y problemas de inversión en el tema de la vivienda social, esta gente, dentro de los cuales un grupo muy inquieto de arquitectos, hay que decirlo y hay que ser honesto con esa situación, Uh-huh. plantean esa experiencia. Y a partir de esa experiencia hablan con quien fue a la postre el redactor de la ley de vivienda, que recoge la experiencia y genera todo un capítulo en la legislación del año 1968, específicamente porque la ley abarca muchas cosas, pero hay un capítulo específico sobre las cooperativas de vivienda, que así se llama, ¿no? En el capítulo 10 habla todo del sistema cooperativo y plantea toda la estructura del sistema cooperativo. Y gran parte de lo que coloca el legislador allí, que fue el arquitecto Juan Pablo Terra, que además era sociólogo, un referente para todos nosotros en el vivienda social, porque fue el redactor prácticamente de la ley, en ese capítulo fue asesorado fuertemente por técnicos del Centro Cooperativista Uruguayo, que habían realizado una experiencia de 3 cooperativas en el interior del país con ayuda mutua, ¿sí? Y de ahí surge el nacimiento de las cooperativas en la ley. Uh-huh. ¿Cómo rápidamente esto empieza de alguna manera a ser, digamos, tomado por los colectivos y por los grupos? Bueno, el movimiento sindical tuvo mucho que ver con eso. En las primeras épocas, en los primeros tiempos del sistema cooperativo, fue precisamente el movimiento sindical quien se apropió de aquella novedad que como tal no tenía antecedentes muy fuertes, salvo estos que acabo de mencionar, Uh-huh. y en los que seguramente gran parte de los legisladores que la votaron, pensando que iban quizá a aprobar una ley que impulsara, por ejemplo, la inversión privada en vivienda, la industria de la construcción, etcétera, etcétera, y por allá al final había un capítulo que no sabía nadie muy bien qué quería decir. Qué bueno que estaba en la ley, pero como había que votarla y la necesidad, se votó todo junto. Lo cierto es que fue una explosión tremenda a partir de la iniciativa de los sindicatos que se apropiaron prácticamente del sistema y fueron los grandes impulsores de las obras de las primeras épocas, que todavía son muy importantes y emblemáticas para nosotros, algunas seguramente más de uno de los que está escuchando seguramente tuvo oportunidad, si pasó por Uruguay, de ir a conocer. Y allí el sistema cooperativo toma un gran impulso. Inmediatamente además se forman las federaciones. Tengo muchos amigos obviamente en las federaciones de cooperativas, con los cuales también discrepo en algunas cosas, como debe ser. Y a partir del punto de vista que tenemos de lo que es una de las grandes discrepancias es que, por ejemplo, Fugman habla mucho de modelo Fugman. Yeah. Yo creo que el sistema cooperativo está clarísimo que si hay algo que no es un modelo. Un modelo es algo que se repite de la misma manera, siempre. En realidad,
el cooperativismo de vivienda es un sistema, ¿sí? Un sistema es algo que está compuesto por diferentes componentes que interactúan entre sí y que tiene la posibilidad y la capacidad muy grande de adaptarse inclusive a distintas situaciones, a variantes. ¿Y qué es lo que ha pasado con la historia del cooperativismo? El cooperativismo el cooperativismo de vivienda del Uruguay ha demostrado una gran capacidad para adaptarse a distintas situaciones, a distintas escalas, a distintos lugares en el territorio, a distintas modalidades de construcción. Tú mencionas ahora el tema de los reciclajes, pero en realidad esa fue un impulso muy grande a partir justamente de estas experiencias del año 1990 que contábamos. Pero para nosotros es el sistema cooperativo, ¿sí? Y Fugan lo plantea como un modelo, de alguna manera ha hecho una difusión muy grande a partir de esto. Quizás sea un detalle lo que estoy diciendo, pero no me parece menor porque creo que es importante que lo visualicemos como un organismo vivo, con capacidad de adaptación, con una enorme permeabilidad y con una gran capacidad de gestión a partir de lo que la propia gente puede realizar tomando las decisiones en forma autónoma. Así que bueno, por allí ha sido una explosión, y hoy en día el cooperativismo de vivienda es un sistema que está consolidado. El porcentaje de viviendas construido por este sistema no es tan grande como se puede ver desde afuera. Quizá no sea más del 5 u 8% del total de la vivienda pública, de lo que se produce por programas públicos. Pero hoy en día quizá esté rondando las 40.000 unidades, más o menos, 40.000 viviendas, en un stock de 1.000.000, más o menos, en todo el país, en públicos y privados, ¿no? Eh, Vivienda pública deben ser alrededor de 300.000, más o menos, de las cuales unas 40.000, muy cercano a las 50.000, ya hoy son viviendas por el sistema cooperativo. De manera que se ha ido transmitiendo también, muchas veces por antecedentes, por generaciones, de padres a hijos muchas veces, y ya no es el sistema sindical, más allá de que en los últimos tiempos ha habido un reimpulso a partir del sistema sindical, del sistema cooperativo, ya es más bien formaciones de tipo territorial, ¿no? Barrial, gente que se agrupa, y las federaciones que cumplen un rol importante generando grupos, promoviendo grupos, ¿no? Aglutinando a los colectivos, y obviamente, sobre todo en los últimos 15 años, con los gobiernos de izquierda, ha habido un impulso muy importante desde el Ministerio de Vivienda. Es decir, llegando a que en el último quinquenio prácticamente el sistema cooperativo insume el 50%, la mitad de todo el plan quinquenal, digamos, de todo el presupuesto del plan quinquenal. El 50% fue destinado al sistema cooperativo. ¿Ah? Y estamos hablando de todas las modalidades. Yo te comentaba hoy antes de empezar a grabar que uno de mis múltiples empleos, que trabajo en uno de los programas que trabaja con vivienda rural y pequeñas localidades. Es uno de los programas públicos, pero hay muchos programas, ¿no? Por licitaciones, regularizaciones de asentamientos, realojos, rehabilitación, el tema del alquiler, etcétera, etcétera. Entre todo ese paquete, el sistema cooperativo ocupó el 50% ya en el último quinquenio, y venía creciendo, ¿no? Para que tengan una idea, las políticas públicas aquí en Uruguay las lleva adelante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Ahora se le va a cambiar el nombre, toda una historia, todo un tema. Que debe, en los primeros 6 meses de gobierno, debe presentar un plan quinquenal, ¿tá? Al Parlamento, para que el Parlamento lo vote. ¿Tá? El plan quinquenal que se presentó en el último quinquenio
planteaba 10.000 viviendas por el sistema cooperativo. Cuando finaliza el plan, que finalizó en diciembre del 2019, entre promovidas y en construcción y a cargo de ese plan, se generaron 14.000. O sea, se pasó la meta de 10.000, se generaron 14.000. ¿no? Y se llegó fácilmente al 50% de todo el recurso del Fondo Nacional de Vivienda. Las cooperativas son financiadas por el Ministerio de Vivienda y se repagan a 25 años, ¿sí? El Estado cumple un rol muy importante en la promoción del sistema cooperativo porque justamente otorga préstamos, y no solamente otorga los préstamos, sino que además otorga los subsidios que correspondan a esos grupos, y además es prácticamente el único que tiene la capacidad y la posibilidad de proveer el suelo, o el inmueble, cuando en realidad estamos hablando de inmueble porque ese suelo puede estar edificado. Cuando tú me hablas de las reciclajes, son eso, son edificios que están disponibles o que pueden estar disponibles. Dentro del mismo préstamo, entonces, también el Ministerio de Vivienda, a través de la cartera de inmuebles, provee y ofrece a las cooperativas que licitan por ese suelo. ¿Cómo licitan? Licitan con un proyecto físico y con un proyecto social. Hay un grupo que se presenta y demanda por ese Raúl. para realizar en ese. Si es aprobado, entonces se inicia todo un camino en la solicitud de un préstamo a ese mismo ministerio, y luego se hace todo un paquete, ¿no? El recurso para la construcción, más el valor del suelo, es lo que la cooperativa paga a 25 años. El valor total, ese valor total, tiene integrado un 15%, que es lo que los cooperativistas aportan. Otra vez, en trabajo o en ahorro. O sea que de 100, lo que sale del ministerio son 85. El otro 15 lo ponen las cooperativas. Qué interesante. Así que bueno. Yo quería profundizar en dos cuestiones que has comentado que a mí me parecen clave, ¿no? Una en relación con la administración pública, ¿no? Con el gobierno de Uruguay y también con el de Montevideo, ¿no? Es cómo desde movimientos, digamos, de base o movimientos sociales se consigue llevar ciertas reivindicaciones o ciertos proyectos piloto a esa ley de vivienda, ¿no? Y cómo después de esa ley de vivienda consigue, ¿no? que haya una explosión, ¿no? Como comentabas, ¿no? Que haya una explosión de desarrollo de proyectos que surgen desde abajo, ¿no? Es como una vuelta, ¿no? Desde abajo se lleva hasta arriba y vuelve abajo, y cómo la administración pública puede facilitar que haya proyectos comunitarios, proyectos sociales, proyectos desde abajo, ¿no? Que muchas veces cuesta verlo, ¿no? Se piensa que a lo mejor si hay una participación de la administración pública, pues va a ser como una cosa más desde arriba, ¿no? Y va a ser un proyecto más dirigido, ¿no? Y sin embargo se ha demostrado, ¿no? Que bueno, dándole las herramientas a la gente y con un buen sistema es posible, ¿no? Desarrollar los proyectos. Y quería bueno, profundizar un poco también más con esto que comentabas de las federaciones, ¿no? Porque es una cuestión que se está también trabajando mucho en España, cómo conseguir aglutinar toda esa amalgama de proyectos que están surgiendo por todo el territorio y que, bueno, que tienen ciertas características distintas, diferentes, pero en realidad la base cooperativista y de propiedad colectiva y de los valores de vida en común, pues son compartidos, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha conseguido en Uruguay que esas dos grandes federaciones, aglutinen a todos los movimientos, todos los proyectos que han ido surgiendo, ¿no? Porque aquí todavía hay como mucha falta de conexión y de red un poco más organizada que también permita llevar ciertas demandas a la administración pública. ¿Cómo se ha conseguido eso? Que me parece muy interesante. Bueno, hay que decir que también existe un volumen importante de cooperativas
que no son cooperativas de usuarios, que no son cooperativas de propiedad colectiva. Estas dos federaciones que yo menciono, y en particular FUCBAN, que es la más grande, son federaciones de cooperativas de propiedad colectiva, ¿sí? Son cooperativas de usuarios. También existen las cooperativas de propietarios y son un volumen muy importante también, ¿no? Eso es importante, digamos, decirlo, porque no todas las familias que se vinculan con el sistema cooperativo o que lo ven como una posibilidad, el sistema cooperativo, valoran o persiguen o encuentran una ventaja en la propiedad colectiva, ¿no? Aquí, lamentablemente, en el Uruguay tenemos todavía una fuerte tendencia al propietarismo en la vivienda. Entonces, es muy común, más o menos, calculemos, por decir algo, en 70% de las viviendas formales, ¿no? Un 70% y un 30% de inquilinos. 70% de propietarios y un 30% de inquilinos, un poquito menos, 68, 32, algo así. Sin contar las viviendas ocupadas, sin contar las zonas de precariedad urbana habitacional, que son importantes, pero para tener una idea del peso que tiene la propiedad, ¿no? O la idea de la propiedad. Y la diferencia que hay en conceptual y también en el imaginario de esto de que tener la vivienda segura es sinónimo de propiedad, cuando en realidad son dos cosas bien diferentes, ¿no? Una cosa es la vivienda como bien de uso y otra cosa es la vivienda como bien de cambio, ¿no? Lo tenemos claro eso, ¿verdad? Entonces, muchas veces en el imaginario se juntan las dos cosas. Y hay gente que se sorprende cuando le empiezan a explicar que en realidad la propiedad va a ser colectiva y él va a ser un usuario de por vida de esa vivienda o que además la va a poder vender y entonces no sé qué. Ah, pero entonces no va a ser mía, pregunta. Esta cuestión que hay que andar y desandar y que tiene que ver con la cuestión de cultural y también impuesta, claro. Es bueno en ese momento separarla, ¿verdad? Entonces, si la persona lo que tiene es la necesidad de una tenencia segura, porque además del acceso a la vivienda, lo importante es poder permanecer en ella, son las dos cosas. No es solamente poder acceder a una solución habitacional, también hay que poder permanecer en ella, no estar en riesgo, ¿verdad? Y este es un debate importante. Sí. En los últimos 15 años, el gobierno, por ejemplo, el gobierno de izquierda planteó una política de redistribución, ¿sí? Y la redistribución implicó el poder acceder, pero también el poder permanecer en forma segura a una vivienda, que es muy diferente a poder comprar y luego no poder sostener las cuotas al banco, luego no poder sostener, o alquilar y no poder sostener el alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, en esta cosa aparece la diferencia entre la cooperativa de propietarios y la cooperativa de usuarios. En la cooperativa de propiedad colectiva, de alguna manera hay una cuenta común, de alguna manera es mucho más segura la tenencia frente a un requerimiento por no pago, ¿verdad? Y a su vez la gestión colectiva, la autogestión de la cooperativa, asegura de alguna manera que todos vayan digamos, en forma pareja en la amortización del préstamo. También es cierto que el sistema prevé un sistema de subsidio variable, en el cual si hay problemas para el repago se puede aumentar el porcentaje de subsidio, ¿sí? Y entonces la familia que integra una cooperativa presenta el problema a la cooperativa y a su vez la cooperativa lo plantea al Ministerio de Vivienda como una necesidad de ajuste del componente de subsidio que corresponde. Esto capaz que puede sonar complejo, pero, y lo es, porque es difícil de administrar. Ahora,
Creo que dentro de la pregunta que tú estás planteando, hay que hacer esa diferenciación. Supongo que en España también deben haber, digamos, confusiones muchas veces con este asunto, Sí, ¿no? En estos grupos es importante que se trabaje a través de los institutos de asistencia técnica, etcétera, etcétera. Estamos en presencia de un programa de vivienda social. Un programa de vivienda social lo que debe hacer es satisfacer el derecho a la vivienda, a la tenencia segura a las familias que lo necesitan. La vivienda social no es para generar un bien de cambio en el mercado, ¿verdad? O si lo es, en todo caso lo sería en un segundo o tercer momento, pero no es la misión fundamental de las políticas públicas de vivienda generar bienes de cambio a sus usuarios. La total. misión fundamental es generar acceso y tenencia con seguridad. Ujú. Y bueno, los que están hoy aglutinados bajo los grupos de cooperativas de usuarios y los de propiedad colectiva tienen muy claro eso, y las federaciones lo que promueven justamente es desarrollar grupos que tengan, digamos, ese esquema lo tengan bien claro, ¿no? Pero no son las únicas cooperativas. Ujú. Hay cooperativas también de propietarios. Ujú. Y Claro. bueno, sí, dime. Sí, supongo que, bueno, que un poco la línea, un poco la idea de la pregunta era cómo si surgió, digamos, si surgieron estas federaciones muy pronto, ¿no? Porque, digamos, a partir de ahí se fueron desarrollando los proyectos, digamos, dentro de esas federaciones, ¿no? Y no al revés, ¿no? Que igual es un poco lo que a lo mejor estamos Sí, buscando más en España, que es intentar relacionar un montón de proyectos que ya están funcionando, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la fórmula que nos aglutinara a todos? Igual, entiendo que... bueno, ahí hay un tema que a mí me gustaría, o digo, a nosotros aquí los que estamos investigando y trabajando y cerca del sistema y preocupados de alguna manera por el andamiento futuro del sistema cooperativo, que por ejemplo las propias federaciones pudieran dar algunos pasos que en el caso de algunas cooperativas muy tradicionales o algunos grupos muy tradicionales en Europa han dado, ¿no? Ser de repente también una fuente de financiamiento de segundo piso en algunos casos, tener esa capacidad de gestionar y administrar recursos para sus colectivos, ser promotores, etc. Eso aquí no existe, ¿no? Modelos Andel, por ejemplo, o algunos otros modelos nórdicos, y bueno, y en Inglaterra que se han dado, que son muy interesantes, en Holanda también, que son muy interesantes en ese sentido, y justamente hoy en día nos estamos haciendo esas preguntas aquí, ¿sí? A través de algunos proyectos de investigación, de la potencialidad que puede existir a partir de la experiencia de estos 50 años, a partir del posicionamiento de estas federaciones, de poder alcanzar un nivel de organización que permita tener un poquito más de autonomía en ese sentido también, y configurarse en bancos de segundo piso, de configurarse, por ejemplo, en la gente que puedan generar garantías, o que puedan operar mejor con el tema del suelo, etcétera, etcétera. Aquí las cooperativas lo que hacen es una tarea de promoción, de difusión, de aglutinar, y luego las cooperativas en forma autónoma siguen su camino en sus gestiones por el financiamiento, para la Ya. obra, etcétera. Es decir, es una empresa de tipo social, que a su vez hace un contrato con el Estado por un préstamo, ¿no? Y por otro lado hace un contrato con un equipo técnico para que desarrolle ese proyecto cooperativo. El costo de ese equipo técnico está incluido dentro del presupuesto que financia el Ministerio de Vivienda, ¿sí? Forma parte, es un rubro más, pero se puede decir que es una iniciativa privada social, ¿verdad? Es una organización autónoma que justamente, hablando de la autonomía y de la autogestión, en el caso de las cooperativas uruguayas, si no realizan autogestión, que quiere decir tomar absolutamente el 100% de las decisiones en forma autónoma,
¿sí? Si no lo hacen, en realidad no podrían ingresar al sistema de préstamo del Ministerio de Vivienda. ¿Ah? Tienen que tener sus órganos deliberativos, su asamblea general, sus órganos de decisión y asumen compromisos y obligaciones de tipo civil, penal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y lo hacen en forma autónoma y bajo un régimen democrático de toma de decisiones. Pero esto no es un eslogan, debe ser así por reglamento, Claro. ¿no? Hay hay todo un sistema de seguimiento de los grupos cooperativos y también de los institutos de asistencia técnica por parte del Ministerio de Vivienda, que es quien otorga justamente el préstamo, que implica que se cuiden que esas cosas sucedan de esa manera, porque son las únicas que pueden asegurar un futuro, digamos, viable para esos grupos, ¿no? En términos sociales, en términos financieros, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente te quería empezar a preguntar un poco más desde el punto de vista más profesional, ¿no? Que nos contaras un poco más sobre los institutos de asistencia técnica, ¿no? Cómo surgen, que bueno, si ya has comentado a partir de esta ley de vivienda, donde ya se incorpora esa figura, que parece muy interesante, la verdad, porque, bueno, en muchas ocasiones hablamos de la figura que tiene que representar a los proyectos de vivienda en sí mismos, pero igual no le damos tanta importancia a los equipos técnicos o a los bancos que sí que financian estos proyectos o que acompañan estos proyectos, ¿no? Entonces, que exista una figura, bueno, aquí reivindicamos la figura de la cooperativa de arquitectura, por ejemplo, que es como la nuestra, o la cooperativa de gestión, la cooperativa a través de cooperativas, ¿no? Pero me parece muy interesante que en Uruguay surja esta figura, además buscando una visión como muy global, ¿no? Muy interdisciplinar, ¿no? No sé si nos puedes contar qué ha supuesto también esto y, bueno, Bueno, la figura son como actores, de alguna manera, bien claros, ¿no? Dentro del sistema, ¿no? La cooperativa, eh, por un lado, los técnicos que asesoran a las cooperativas por otro, y el Estado financiando. Esa es como la trilogía que hace mover al sistema. Y acompañando todo esto, obviamente las federaciones son un elemento clave para lo que decíamos hoy, ¿no? La promoción, aglutinar, aconsejar, asesorar, etc. Los equipos, como decíamos hoy, institutos de asistencia técnica son creados dentro de ese capítulo 10 de la ley del 68 y obligatoriamente deben atender 4 dimensiones del problema. ¿tá? Por un lado deben tener técnicos que sean capaces de desarrollar un proyecto físico. Esto puede ser, lo dice la ley, arquitectos o ingenieros. Ahí nos mandaron a los colegas a la competencia. Pero tienen que ser claramente técnicos con capacidad de desarrollar un proyecto urbano arquitectónico. ¿tá? Tiene que estar integrado por técnicos que sean capaces de acompañar desde el punto de vista social al grupo y trabajar en la formación cooperativa, trabajar en la gestión de los conflictos, etcétera, etcétera. Son trabajadores sociales, sociólogos, gente que está vinculada con eso. Claramente tienen que poder asesorar en temas normativos y legales. Por lo tanto, deben estar integrados por gente que esté vinculada con esas asignaturas, ¿no? Abogados, pueden ser notarios o lo que sea, pero tienen que atender esa dimensión, esa área. Y también la cuestión económico-financiera, ¿no? La administración de todo el emprendimiento. O sea que son 4 áreas que tienen que estar cubiertas dentro del asesoramiento obligatorio que los institutos deben ofrecer a las cooperativas. Estos institutos, que en el Uruguay son en este momento más de 100, pero activos, calculamos que deben ser la mitad, más o menos, que se mantengan en forma permanente. Tienen muy diversa configuración también, muy diversa configuración legal. Algunos son cooperativas de trabajo, otros son verdaderas empresas de servicios. No lo especifica la ley cuál debe ser su figura legal. Lo que especifica es que debe cubrir esas áreas de asesoramiento. Y entonces ahí se despliega un gran abanico de grupos que tienen como también distintos perfiles,
seguramente diferentes objetivos desde el punto de vista del trabajo profesional, distintos principios y valores, distintas formas de estar en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. También. Entonces, hay un espectro grande en ese sentido también, y por supuesto que a partir de ahí, como detrás de todo esto hay, como decíamos, determinados valores, se priorizan algunas cuestiones más que otras, ¿no? Tenemos aquellos técnicos que priorizan y dan mucha importancia a la formación social y al trabajo con el grupo, ¿verdad? Al fortalecimiento de los grupos para poder este, desarrollar el emprendimiento, que dan mucha importancia a los procesos participativos, por ejemplo, y esto es todo un espectro y todo un campo muy amplio, Ujú. y que dan en definitiva mucha importancia y empoderamiento a los grupos. Son aquellos que yo creo que interpretan de manera más fiel y cabal lo que marca la ley y la misión y la visión que les confiere el legislador cuando crea esta figura. Es Ujú. decir, y lo resumo de esta manera, se trata del fortalecimiento de capacidades de los grupos para que puedan en forma autónoma llevar adelante su emprendimiento cooperativo. Es decir, acompañan ese proceso, fortalecen las capacidades del grupo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a tener que luego abordar las distintas etapas. Ujú. Desde ahí, a los que prácticamente ofrecen un servicio casi como si fuera portafolio cerrado, ¿no? Y llegan el primer día y sacan una maqueta de adentro del portafolio y dicen yo hago esto y es lo que hago, y aquí no hay mucha variante posible, hay en el medio todo un gran espectro que ustedes se pueden imaginar. Ya. Pero entonces, aquí en Uruguay tenemos institutos de asistencia técnica de todo tipo. Y Ujú. todos trabajan y todos tienen la aceptación mayor o menor grado y como cumplen determinadas normas mínimas, también, digamos, están bajo las normas del Ministerio de Vivienda, ¿no? Ujú. Claro, te comentaba lo de las cooperativas de trabajo, ¿no? Porque, bueno, o sea, que al final en lo que se está trabajando, ¿no? Es en apostar por un modelo de unos determinados valores, ¿no? Que eso que es totalmente transversal, ¿no? Que no cruza desde la vivienda a la convivencia, a las comunidades, pero también a lo profesional, ¿no? Y Ujú. entonces, bueno, forma parte de construir otro modelo también económico, más horizontal, menos competitivo y tal, ¿no? Entonces, como que nos parece muy interesante a veces, bueno, plantearlo, ¿no? Y que siempre esté sobre la mesa qué tipo de trabajo estamos generando, ¿no? Digno, cooperativo y demás, ¿no? Em, Te quería preguntar, bueno, un poco por seguir indagando sobre este tema, ¿cómo funciona ¿no? Esa homologación, ¿no? ¿Cómo se homologa a un equipo de trabajo? Entiendo que se registra en la administración pública como nueva entidad, como nuevo instituto, que tiene que cumplir esos cuatro papeles que comentabas. Eh, y a partir de ahí son los grupos los que se ponen en contacto con ¿Escuchas? ellos, se ponen en contacto con la administración. Cómo es el funcionamiento del día a día? Bueno, no, en principio, cumpliendo con esos requisitos, el Instituto de Asistencia Técnica se inscribe como tal en el Ministerio de Vivienda y el Ministerio, con de alguna manera, con una supervisión de que cumple determinados requisitos, ya queda en condiciones de poder asesorar a los a los grupos cooperativos. Uh-huh. ¿Ah? Y por otro lado, así como existen diferentes miradas y abordajes del trabajo, también existe de formas de organizarse a la interna cada uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Ya sea trabajando mucho en equipo, trabajando mucho en forma transversal e interdisciplinaria o priorizando esa visión, o trabajando inclusive en forma disciplinaria con bastante autonomía, de alguna manera, entre unos y otros, cada uno resolviendo sus tareas. Algunos son muy eficientes y son muy prácticos al hacerlo de esta manera, ¿no? Uh-huh. Zapatero a tus zapatos, como dice el viejo dicho, ¿no? Pero en realidad, el resultado
¿no? final en términos de fortalecimiento del grupo quizá no sea el más adecuado. Y otros que de repente priorizan más la horizontalidad y priorizan más el trabajo con los grupos y priorizan mucho el trabajo interdisciplinario de acuerdos previos para poder trabajar con las cooperativas, sin duda que también llevan un proceso de alta complejidad y que no siempre acompaña los tiempos, las ansiedades y las expectativas de los grupos, ¿verdad? Te pongo un ejemplo. Un grupo de estos, como decíamos recién, ponía el ejemplo bastante burdo de que, bueno, saca de la galera una maqueta, la pone arriba de la mesa y prácticamente el cooperativista sin formación, que tiene necesidad de vivienda, que tiene una gran expectativa y que lo ve ahí y que se lo imagina, ¿no? Se encandila y prácticamente rápidamente, eh, digamos, no tiene problema en tomar ese camino, ¿no? Y otro grupo que opta por primero hacer todo un proceso, digamos, participativo, de discusión, de gestión, etcétera, etcétera, en donde esta primera imagen no aparece en el primer momento, no se visualiza tan rápidamente. ¿Por qué? Porque tú te estás proponiendo construirlo en forma colectiva, porque estás convencido de que el resultado va a ser mejor, va a ser un resultado acordado, va a ser un resultado que se va a comprender, que se va a entender por qué, porque además lo tienen que pagar de luego a 25 años, ¿no? No puede ser algo que yo saqué de la galera. Pero bueno, vuelvo a repetir, entre este primer ejemplo y este último hay un espectro muy grande. Y los grupos trabajan de muy distintas formas también en los tiempos de gestión hoy más o menos duran unos 3 años, más o menos una vez que una cooperativa ingresa una solicitud de préstamo hasta que lo obtiene, puede llegar a demorar unos 3 años aproximadamente, a veces menos, a veces puede ser un poco más. Es decir, que para los grupos también es complejo desde el para los equipos técnicos, también es complejo desde el punto de vista financiero muchas veces. La sostenibilidad económica de los grupos de asesores depende mucho de esta dinámica con la que las cooperativas obtienen los préstamos. También allí hay todo un tema bastante complicado, digamos, pero bueno, repito, en los últimos años ha habido un impulso muy grande que ha permitido a muchos de estos grupos consolidarse y sostener sus formas de trabajo. Pero funciona así. Hoy en día son controlados por el Ministerio de Vivienda, también son sancionados si no cumplen con determinados requisitos, y a su vez las cooperativas pueden presentarse al Ministerio de Vivienda y plantear algún conflicto que puede estar presente entre sus técnicos y el proceso que están llevando, y muchas veces se rescinden los contratos, ¿no? Y muchas veces hay que retomar procesos que ya se iniciaron, ¿verdad? O abandonar esos procesos, y es una relación bastante muy rica, pero muy compleja entre Yeah. los equipos asesores y las cooperativas de vivienda, ¿no? Sí, muy interesante esto que comentas bueno, en un proceso en el que estoy trabajando en un municipio cerca de Madrid. Bueno, se ha conseguido hacer un convenio con el ayuntamiento bueno, para precisamente financiar esos primeros pasos de acompañamiento técnico, ¿no? Que de otra manera tendrían que asumirlo los propios grupos sin tener ninguna certeza de hacia dónde se está dirigiendo, ¿no? Y eso me parece bastante interesante porque claro, si no, una persona que llega de nuevas, de cero, de repente tener que soltar dinero sin tener ninguna certeza, pues claro, Exacto. es muy complicado, ¿no? Entonces hemos conseguido que no pagan el completo, pero sí que paga el ayuntamiento sí que pone una parte importante para, bueno, dar ciertas garantías y facilitar el pago a los técnicos, que es clave. Quería preguntarte por la relación entre los distintos equipos técnicos, ¿no? Que me parece también una cosa muy interesante, ¿no? Cómo conseguir que no exista, bueno, una competitividad, ¿no? Entre los distintos equipos técnicos cuando al final, bueno, entre ellos se conocen, nos pasa mucho aquí, ¿no? La mayoría nos conocemos, estamos en la misma red, nos encontramos en todas
encuentros, las charlas y tal, y al final los grupos cuando nos llaman a unos y a otros entramos en, bueno, a ver quién, Competencia. claro, entonces ¿cómo, no sé si habéis resuelto esto o bueno, habéis conseguido No, avanzar en... no, no lo hemos resuelto. Sí, es tal cual. Creo que en algunas arenas somos socios y damos las luchas juntos, pero en otras somos competidores, ¿no? Bueno, yo de hecho ya no integro más el Instituto Acer de Sur. Ujú, Cuando me invita el director nacional de vivienda a acompañarlo en el Ministerio de Vivienda hace 3 años, eh, yo renuncio al instituto porque entiendo que son en cuestiones incompatibles, ujú, pero sí viví muchos años en esa dinámica de encontrar que son realmente grupos que compiten por el trabajo. En ujú, definitiva, es trabajo, son fuentes de ingreso, son, como lo dice la ley, y es cierto, sin fines de lucro, es decir, se cobra por el trabajo que se hace, pero no hay una plusvalía o una ujú, ganancia empresarial por eso. Eh, entonces, no hay, por ejemplo, una federación o un grupo o una asociación. ya, Lo que sí hay es momentos importantes en los que nos reunimos y conversamos, ¿no? Varios de los institutos, digamos, que trabajan bastante y que están muy vinculados con las federaciones, etcétera, frente, por ejemplo, a algún cambio de normativa, algún tipo de reunión en que requiere el acuerdo para poder llevar una posición, etcétera, etcétera. ujú, Eso se da. En algunas arenas, te decía, se da el diálogo y la conversación, pero no hemos logrado una asociación o una federación que ponga reglas claras, ya. que regule de alguna manera el trabajo y que esté por encima de los contactos, las capacidades o las habilidades o las famas de los grupos. Eso Ujú. no lo hemos logrado todavía, ¿verdad? Es un tema, aquí es un tema pendiente. Sí, aquí un poco igual, sí que existen redes de conexión, espacios de comunicación y hay bastante conexión, Totalmente. pero bueno, sí que falta como, bueno, ver cómo se producen esas maneras de colaborar o de bueno, de generar propuestas comunes, Claro, ¿no? claro. Em, hay un tema que creo que comentaste, que creo que has comentado en algún momento, que es, bueno, de qué forma los equipos técnicos y bueno, los profesionales también en muchas ocasiones se han involucrado tanto en estos procesos y bueno, y han trabajado durante varios años que son una parte más de garantizar la replicabilidad de este sistema cooperativo, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, los Ujú. grupos construyen sus proyectos y bueno, pueden ayudar a los demás, ¿no? Pero bueno, digamos que empiezan y terminan, ¿no? De alguna manera. Y son los equipos técnicos también los que bueno, siguen, acompañan a un grupo, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿no? Y de alguna manera también participan en esa replicabilidad del sistema, ¿no? No sé si quieres comentar algo al respecto, ¿no? ¿Te referís, por ejemplo, al rol de las federaciones y de los propios institutos? Sí, como los propios institutos también hacen Sí, que el, que claro. el sis- que el sistema que el sistema se replique, Por ¿no? supuesto. Sí, 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 claro, claramente, claramente. Sobre todo a partir de su trabajo responsable, su trabajo, digamos, exitoso, en el sentido de poder cumplir las metas, porque también es cierto de que un trabajo que puede ser muy interesante, muy rico desde el punto de vista social, si no se concreta y si no se materializa, bueno, es un fracaso, ¿verdad? Yo siempre sostengo que en el hábitat, en la vivienda social, en el derecho a la vivienda, en el derecho a la ciudad, etcétera, etcétera, no es un derecho como el derecho a la vida o el derecho a la salud o el derecho a la educación. Es un derecho que si no se materializa, si no se concreta en el espacio, si no se espacializa, no existe.
Derecho a la vivienda, te dicen derecho a la vivienda, derecho a la ciudad. ¿Qué es eso? Bueno, principalmente tiene que ser algo que se materialice, que se pueda justamente dar en un espacio adecuado. Entonces, sin duda, pueden haber procesos muy ricos desde el punto de vista de la formación grupal, procesos participativos, procesos muy interesantes desde el punto de vista de grupos sociales urbanos, etcétera, etcétera. Pero si todo eso luego no llega a a un objetivo claro y a una finalidad concreta, que es justamente la materialidad que se persigue, ¿no? Que eso pasa también muchísimo, grupos que de repente hacen procesos muy largos, muy dolorosos, pero que de repente fracasan desde el punto de vista de su digamos, materialización. Y aquellos grupos e institutos de asistencia técnica que tienen esa capacidad de poder manejar estas dos cosas con cierto equilibrio, ¿verdad? Son los que de alguna manera, bueno, obtienen mejores resultados. Y son valorados por las federaciones y son valorados por los grupos también, y entonces tienen buenas referencias en ese sentido, y cuando se da la competencia que decíamos recién entre los grupos, que normalmente si el proceso tiene un grado de normalidad y de generalidad importante, lo que hacen las cooperativas es un llamado y una invitación a los institutos de asistencia técnica a que les hagan sus propuestas de trabajo. Normalmente invitan a 4, capaz que 5 institutos de asistencia técnica, ya sea porque es el que hizo la cooperativa de mi prima, o porque la federación me dio una lista y me dijo, mira, nosotros recomendamos que pueden trabajar con esto, con esto, con esto, con esto, con este no, y con esto, con esto, con esto. Entonces, las cooperativas eligen de ese grupo un, eligen un número determinado, que ya digo, puede andar más o menos en 3, 4, 5, y te invitan a que les hagas una propuesta de trabajo. Y ahí se hacen las reuniones correspondientes y luego la cooperativa vota, ¿sí?, en asamblea, por cuál grupo prefieren, y ahí comienza un proceso a partir de un contrato para que puedan, por ejemplo, presentarse aspirando a un préstamo al Ministerio de Vivienda. Las cooperativas ya tienen que tener firmado un contrato con un instituto de asistencia técnica. Entonces, cumpliendo ese requisito, se pueden presentar y empezar a solicitar un préstamo, presentarse y licitar por un terreno, por un inmueble o lo que fuera que está a disposición, pero es el requisito que se da, ¿no? Y la forma en que las cooperativas se conectan con los institutos en general es como esto que yo te estoy contando, ¿no? Y bueno, es una forma interesante, se da de forma bastante democrática, y bueno, en mis primeros años íbamos con un proyector de diapositivas, que ya muchos de los que nos están escuchando no saben lo que es, ¿verdad? Y un montón de kilos, y llegábamos ahí, armábamos todo una escenografía. Y había bueno, mostrar antecedentes, forma de trabajo, priorizar, mostrar resultados, también hablar de problemas, tratar de ser lo más fieles posibles a la realidad de un proceso que es complejo, no pintar todo de color de rosa, que no es verdad, y nadie lo va de alguna manera a ver así, pero a veces. Pero es un proceso muy interesante. Y personalmente, para mí ha sido lo más interesante, lo más rico que me ha tocado en mi desarrollo como trabajo profesional, ¿verdad? Realmente lo que me ha dado más satisfacciones, de todo punto de vista, y en donde realmente ves que puedes generar un aporte, ¿no? Donde puedes ver que, bueno, que acá, a partir de esta forma de trabajo, hemos logrado una cosa que tiene un valor importante para la vida de esta gente, y bueno, y eso sin duda que es muy reconfortante, ¿no? Es un nicho, nosotros, yo además soy docente en la universidad, entonces damos un curso sobre cooperativismo de vivienda muy enfocado al asesoramiento técnico.
Ujú. cosa que yo no tuve oportunidad de tener, porque yo hice mi carrera en la época de la dictadura, en la cual no se podía hablar de sistema cooperativo, como se imaginarán, pero nosotros ahora lo hacemos y entonces lo que intentamos es que el estudiante tenga una idea de que allí hay un espacio de trabajo muy complejo, pero muy interesante, sobre todo en forma interdisciplinaria, ¿no? Y además, en esos cursos se trabaja con estudiantes de ciencias sociales en el mismo salón, y los cursos los damos con docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, o sea que es muy interesante. Qué interesante, sí. Muy bueno. Sí, justo quería preguntarte bueno, esas metodologías de trabajo, digamos, a nivel más social que lleváis a cabo, ¿no? Yo te he oído a ti alguna vez hablar de tecnologías sociales, ¿no? Em, a qué te refieres cuando hablas de tecnologías sociales? ¿De qué manera, cómo son esas metodologías de trabajo con los grupos? Cómo son esos procesos Bueno, de trabajo? claro, ahí también de alguna manera podemos hablar de que estamos más acostumbrados a todo lo que son los paquetes tecnológicos para la materialidad, ¿no? Para la construcción. Y ahí podemos hablar de la tecnología dura, ¿no? La Ujú, tecnología dura que se refiere más que nada a justamente a la materialidad y las distintas formas de disponer los componentes. Pero también existen las tecnologías blandas, ¿sí? Que son aquellas que trabajan y que tienen la capacidad más resiliente de acomodarse de alguna manera, ¿no? A los vaivenes de un proceso social. Y ujú, entonces las tecnologías sociales refieren más que nada a eso. Son metodologías, son modalidades, son técnicas, obviamente desde la parte más dura, más de lo arquitectónico de alguna manera, aprendemos muchísimo de los compañeros de trabajo de las ciencias sociales, ¿no? ujú, Y con ellos hemos hecho a lo largo de los años un camino a partir justamente de sus formas de trabajo, que son heredadas de alguna gente que de alguna manera ha desarrollado en el campo de la teoría mucho de lo que es la educación popular, mucho de lo que es el trabajo de las ciencias sociales con los grupos, ¿no? Y ahí aparece gente como el sociólogo Paulo Freire, por ejemplo, y otros, que son referentes para esos compañeros de trabajo y que nos han transmitido a nosotros de alguna manera la importancia de esa visión. ujú. Este, pero, repito, esto también tiene mucho que ver con el posicionamiento y el abordaje de cada instituto, de cada equipo técnico. Pero las tecnologías sociales, sin duda, que tienen que ver con esto, tienen que ver con lo blando, con los procesos, más que con los resultados tangibles, con todos los procesos que hacen posible esos resultados. Ujú, ¿Sí? Y la gestión de los conflictos allí es muy importante, el acompañamiento de los grupos es muy importante, el fortalecimiento de capacidades es muy importante, ujú, ¿verdad? Y todo eso forma parte de este paquete, este paquetón, digamos, ujú. de tecnologías blandas, de tecnologías sociales, que está bueno meterlo dentro de un digamos, un organismo que muchas veces se visualiza como algo muy relacionado con la materialidad y solamente con eso, ¿no? Decir, bueno, yo te hago el proyecto, nosotros lo concretamos, vemos qué pasa con la constructora, si existe, si aquí, que allá. En realidad, toda la estructura que le da sentido a todo eso y que logra y que tiene la capacidad de gestionar todo eso, es todo un acompañamiento y un crecimiento de los grupos que se basa en estas metodologías de trabajo social, ¿verdad? Ujú, totalmente. Sin las cuales, vuelvo a repetir, el proceso quedaría trunco o sería imperfecto, o no perfecto, perdón, sería de alguna manera incompleto. Ujú. Pero os dais cuenta bueno, que algo pasa con los centros de las ciudades, ¿no? Que está habiendo una expulsión progresiva de población residente y, bueno, empezáis a pensar en fórmulas para regenerar y recuperar Bien. edificios, ¿no?
qué ha supuesto estos reciclajes en Montevideo? Si puedes contarnos un poco qué es lo que lo permitió, ¿no? A nivel legal, político, técnico. Bueno, yo comentaba hoy que a partir del año 1990, y a partir de un impulso que dio el gobierno de la ciudad, ¿sí? Montevideo, que justamente es cuando el que luego fue presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, toma la intendencia de Montevideo, y allí se genera, a partir sobre todo de gente como Salvador Esqueloto o Benjamín Nahum, ¿sí? Que estaba trabajando en ese momento. Benjamín Nahum es el que genera y organiza la primera cartera de tierras en la Intendencia de Montevideo en el año 1990, y lo que está de alguna manera como concepto detrás de todo eso es poder proveer de inmuebles y de suelo al sistema cooperativo para que se pueda desarrollar. Es decir, darles un recurso que es un recurso escaso, que es un recurso que por sí mismos no lo pueden obtener en el mercado, ¿no? Asignarle un rol al Estado para poder generar el acceso a ese recurso, ¿sí? Y, como decía hoy al principio, a partir de la potencialidad del sistema cooperativo, poder abordar el reciclaje de fincas abandonadas o en desuso en las áreas centrales. Y la combinación de el rol del Estado facilitando el acceso al suelo, al inmueble en la área central, y la combinación del sistema cooperativo como un sistema de una gran flexibilidad, no como modelo, como sistema, repito, que hasta ese momento no existía antecedente en utilizar este sistema para la rehabilitación de fincas, y la otra pata del banquito es el trabajo de los técnicos, que en ese momento no tenía experiencia o antecedentes en meterse en este paquete, digamos, tan complejo. Esa combinación se dio en ese momento y se generaron unas experiencias piloto. Primeras 3 experiencias piloto que se desarrollaron en 1990, con 3 cooperativas en el área central, de pequeño porte, pero que dieron una base de experiencia muy grande para los técnicos que se involucraron en ese momento. Y a partir de allí, otra vez se da un fenómeno bien interesante. Se conoce que se puede, habitantes y grupos que están en el área central solicitando suelo y organizándose como cooperativas, abordan el desafío de ir por el camino, digamos, del reciclaje de fincas, y obviamente los técnicos que habíamos hecho las primeras armas, las primeras herramientas, las primeras experiencias, tuvimos la oportunidad de continuar en ese camino, hasta que luego incluso se genera, ya 10 años después casi, un poco más, 15 años después, se genera la cartera en el propio Ministerio de Vivienda, que no la tenía, y la aprobación de poder hacer, digamos, reciclajes financiados por el Ministerio de Vivienda. Ya del 2005 en adelante, prácticamente, 2010, ya están consolidadas entonces las cooperativas de reciclaje. ¿Por qué? Porque se empieza de alguna manera a transmitir esto muy apoyado en la disponibilidad de suelo por parte del gobierno municipal, y actualmente apoyado en la disponibilidad de suelo a partir del gobierno nacional. Queda claro que primero fue una experiencia del gobierno municipal de Montevideo, y luego se traslada esa experiencia exitosa a las normativas del Ministerio de Vivienda, que es quien lo aplica a nivel nacional. ¿Ah? Y se van replicando los casos, se van replicando los casos. De aquellas 3 primeras cooperativas, hoy alrededor de 40 cooperativas aproximadamente, o 50 quizá ya hoy, de cooperativas por rehabilitación. Y acá coloco no solamente la obra del reciclaje de fincas, sino también la obra nueva en el lote baldío del área central, combinada con ella, o en forma independiente. Debemos de alguna manera como visualizar esto como una única cosa,
en donde hay distintas modalidades de intervención y distintas modalidades de actuación, pero todas van en la misma dirección. La redensificación, el mantenimiento de población de bajos ingresos en una zona de la ciudad, digamos, cara desde el punto de vista del suelo, el rol del Estado facilitando el acceso y la permanencia. El acceso lo facilita porque facilita el suelo, pero la permanencia la facilita porque subsidia también parte del préstamo. Nuestro sistema de subsidio dice que puede ser una persona de muy bajos ingresos al lado de otra que tenga un nivel de ingresos medio que integre el mismo grupo cooperativo, ¿verdad? Y la combinación de los subsidios que se dan allí forman parte del subsidio general que se le da al préstamo de esa cooperativa. Entonces, hoy por hoy, eso de alguna manera tiene una vida propia, ¿no? Todo lo que es la modalidad de reciclaje por ayuda mutua en el área central de la ciudad. Y esto tiene una serie de complejidades adicionales para los técnicos, es decir, son obras complejas, son obras que cuando son por ayuda mutua implican distintas digamos, problemas, se acrecientan los problemas de seguridad, ¿no? Ya desde el primer momento se está trabajando sobre un edificio existente que puede tener algún tipo de riesgo, se trabaja con gente que no tiene experiencia o no tiene antecedentes de trabajo en la industria de la construcción, por lo tanto, ahí hay toda una serie de cuestiones complejas. Y después el mundo del cooperativismo en sí, que tiene sus particularidades, ¿no? Los propios grupos tienen sus particularidades. El rol de la mujer, por ejemplo, en los grupos es muy importante, como un sostén permanente de la continuidad de la cooperativa. Muchas veces, o la mayor parte de las veces, es la referencia familiar, es la madre de familia o es la jefa. Este, la mujer también tiene una capacidad muy especial para todas las cuestiones que tienen que ver con la administración, con el cuidado de que los procesos se cumplan correctamente, con la preservación de los materiales. Hay una cantidad de elementos que a lo largo del tiempo hemos visto que en general en la ayuda mutua esa diferencia es importante y se da, Son un pilar muy importante del desarrollo del sistema. Y cuando son cooperativas de rehabilitación, sin duda, también. Así que bueno, ahí hay todo un desarrollo importante. Y se han dado reciclajes de diferentes escalas, desde fincas pequeñas, de un mínimo de 6, que son las que se permiten por ley. El sistema cooperativo en el Ministerio de Vivienda, el mínimo para una cooperativa de obra nueva son 10 viviendas, pero para una cooperativa de reciclaje el mínimo son 6 viviendas. Claro. Ahí aparecen todo lo que son las oportunidades de rehabilitación, las oportunidades de aprovechamiento, obviamente, de lo existente, y eso implica que hay condicionamientos mayores. También el préstamo es un poco mayor por la complejidad de la obra. Aparece también una diferencia ahí en ese sentido. Claro, eso te quería preguntar un poco por esa comparativa, ¿no? Entre la rehabilitación y la obra nueva, ¿no? Siempre te he escuchado decir alguna vez que es un poco complicado compararlas tal cual, ¿no? Un poco por los costes que implica la obra nueva, que igual no estamos valorando, ¿no? Con temas de infraestructuras y demás servicios, que igual no tenemos tanto en cuenta, ¿no? Pero sí quería preguntarte por esos beneficios o oportunidades que supone aprovechar la edificación, ¿no? A nivel de sostenibilidad, a nivel de aprovechar la calidad arquitectónica de lo que existe, ¿no? Que tienen alturas distintas, huecos distintos. Y también las posibilidades de que facilite también los préstamos antes que un solar, si eso es así o no, los costes, no sé si nos puedes comentar un poco en base a tu experiencia. Sí, sin duda que tiene una serie de valores, algunos de los que tú ya mencionaste, que son el rescate muchas veces de valores muy importantes desde el punto de vista histórico y patrimonial. A nosotros nos ha tocado
trabajar con edificios que son patrimonio histórico Bien. nacional, con ayuda mutua, ¿no? Cooperativas en la Ciudad Vieja, en el área central, En la de Casa Leco. gran valor patrimonial como la Casa de Lecoq, por ejemplo, ¿no? Pero sin duda que también implica un reconocimiento, digamos, de ese patrimonio y de la importancia de la historia en la ciudad, también como efecto, digamos, pedagógico, ¿no? Y formativo para los propios grupos, que empiezan a comprender de alguna manera esos valores, empiezan a comprender la importancia de lo patrimonial, también desde el punto de vista cultural, además de lo económico. El aprovechamiento de los materiales existentes, si hay una propuesta inteligente, digamos, de reubicarlos y de reutilizarlos, también empieza a ser un elemento a cuidar, porque su preservación implica un ahorro importante en los costos, ¿no? Pero sin duda de que la complejidad de trabajar con una preexistencia muchas veces aumenta los plazos, los procesos y los costos. Y eso es un elemento que también juega y en medio de las ansiedades por resolver el problema de la vivienda, eso a veces puede jugar en contra, ¿verdad? Pero es un desafío que hay que acometer. La cuestión de los recursos es un tema que hay que resolverlo porque son los costos que tiene, digamos, crecer y habitar juntos con la ciudad edificada, ¿no? Y son valores que vale la pena, digamos, preservar. De manera de que eso está en juego y creo que las cooperativas que toman ese camino a conciencia, son un aliado de los técnicos en eso. Se convierten en un aliado de los técnicos en eso, este, porque a veces hay decisiones que son complejas, que son duras, que son difíciles. Las capacidades de los edificios existentes no son las mismas y a veces son limitantes importantes en el número, ¿verdad? En un lugar en donde podrían de repente acomodarse más familias, quizá en una rehabilitación ese número puede disminuir un poco y bueno, y ahí hay una serie de cuestiones muy tensas muchas veces, en donde se priorizan otras cosas que también forman parte bueno, de lo que somos y de lo que hacemos como sociedad, ¿no? Y como ciudad. Lo interesante es que, volviendo un poco al principio, el sistema cooperativo ha tenido la capacidad, justamente porque es un sistema, de adaptarse a distintas situaciones. Y este ha sido un caso, el caso de poder adaptarse fácilmente a esto, ¿no? O a incorporar paquetes tecnológicos como la obra seca, la construcción liviana, etcétera, etcétera, también en estas obras de rehabilitación, ¿sí? O la combinación entre prefabricación pesada y la fabricación liviana en la ayuda mutua, utilizando la maquinaria adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, aquí ahí hay todo un camino que el sistema se adapta muy bien a esas situaciones que se van dando a lo largo del tiempo. Claro. Quería preguntarte también por el papel de la arquitectura, ¿no? Que es obvio que la base de cualquier proyecto cooperativo, de cualquier cooperativa de usuarios de vivienda, ¿no? Pues es el grupo y de su cohesión y sus buenos mecanismos de toma de decisiones, bueno, se ve el éxito o el fracaso de los proyectos, ¿no? Pero sí que hay una parte en que como nosotros como arquitectos y la arquitectura en general puede aportar determinadas, bueno, herramientas o espacios que benefician de alguna manera esa convivencia, esa comunidad. No sé, estoy pensando en los patios, en las azoteas, en no sé qué mecanismos o qué elementos ves tú importantes, lo físico. Mira, yo creo que hay varias cosas que están colocadas ahí. En particular, en las obras de rehabilitación en las áreas centrales, es muy importante la cuestión de la oportunidad dentro del proyecto. Son siempre proyectos
muy restringido desde el punto de vista espacial, con una relación muy particular entre lo público y lo privado, lo que pasa afuera y lo que pasa adentro, prácticamente es el umbral del espesor de un muro, es diferente que en una obra nueva de cooperativa que puede estar en un área intermedia o en área más periférica, en donde Claro. tiene todo un espacio de amortiguación, barrio jardín, etcétera, etcétera. Ujú, Acá estamos en presencia de una relación muy tensa, y muy sutil, y de un límite muy, muy fino entre lo público y lo privado, y ujú, todo lo que es el desarrollo de calidades espaciales a la interna de la cooperativa es muy importante. Por eso, por ejemplo, en obras como Covicivi, en Ciudad Vieja, trabajamos mucho con el desarrollo de las azoteas, ujú, duplicando los patios de plantas bajas, la generación de espacios de circulación que a su vez sean espacios de encuentro, etcétera, etcétera. Pero por encima de todo eso, y en general, a mí me importa el rol del proyecto. Es decir, me importa el rol de la calidad de la arquitectura que se propone en la vivienda social. Es decir, ahí hay un punto que es una batalla, creo, permanente que hay que dar. Por lo menos en América Latina, algo conozco del caso europeo, pero en el caso de América Latina, la calidad del proyecto arquitectónico en la vivienda social ha sido la eterna olvidada. Ha sido algo que no se ha tenido en cuenta en general. ujú, Y yo creo que hay en el hábitat y en la vivienda social, por lo menos, creo que hay tres pilares de la sostenibilidad o de la sustentabilidad, como le quieras llamar, de estos procesos. Por lo menos tres mínimos que yo creo que deben estar siempre presentes. Uno es la localización en el territorio, la adecuada localización en relación a la ciudad, porque los problemas de la vivienda social son urbanos, es prácticamente urbano, y lo estoy diciendo, en este momento estoy en el medio rural, también hay necesidad de vivienda, pero el problema o el déficit del problema habitacional es un problema eminentemente urbano hoy en el mundo. Por lo tanto, la localización en el territorio es la primera clave. La segunda es la participación de los beneficiarios, sobre todo en la vivienda colectiva, a la que es la pieza clave de alguna manera en todo esto, ¿no? La vivienda colectiva. Y todo lo que es la participación y el involucramiento de los beneficiarios en ese proceso. O sea, en la medida de que exista una buena localización en el territorio y en la medida en que quienes habiten y quienes promuevan tengan un nivel de organización y de participación adecuado, por allí hay otra clave. Y la tercera clave es el proyecto. ujú, El proyecto urbano, arquitectónico, la calidad del espacio habitable, ¿no? Que se genera es la tercera clave. ujú. Eso es una cosa que de alguna manera todavía no la tengo traducida en ninguna tesis, pero seguramente sea mi próximo otra. Entonces, el proyecto forma y tiene un rol central en todo esto, central. Y en el caso de las obras de reciclajes y de rehabilitación, aún más todavía, porque se Ujú, deben manejar muchas cosas al mismo tiempo para obtener un producto adecuado y bueno, tanto para quien está habitando en su interior como para la ciudad y para la gestión colectiva del habitar. ujú, Así que me parece central y me parece de primer orden. ujú, Y, y es una cuestión que es una combinación de cosas, ¿no? Tiene que ver con el posicionamiento de los técnicos, hay una cuestión ética, hay una cuestión de valores, de principio, pero también debe haber una cuestión de reconocimiento de los organismos financieros, en este caso nuestro como el Ministerio de la Vivienda, de que ese debe ser un valor importante a desarrollar y a preservar, ujú, ¿verdad? Y de que no debe ser una arquitectura más cara la buena arquitectura. La ujú, buena arquitectura es buena y la mala es deficitaria y inadecuada. ujú, Inadecuada para la habitabilidad de las personas. ujú. Sí, totalmente. Has hablado también de la sostenibilidad, que me parece un tema importante a trabajar, ¿no? Y veo que en estos proyectos, bueno, aparte de que como diseñadores, como arquitectos, trabajemos la parte de la arquitectura bioclimática, de construir edificaciones que sean pasivas, ¿no?
que reduzcan la demanda energética al máximo, que produzcan su propia energía, ¿no? Que sean regeneradores. Hay como 3 elementos que sí que a mí me parecen interesantes, ¿no? Que es el tema de autogestión, que es en la sostenibilidad, porque te haces tú, formas parte tú mismo de las decisiones y los impactos que estás generando, ¿no? La flexibilidad, ¿no? que también tienen estos proyectos, porque permiten que los propios grupos bueno, se puedan reorganizar, mover, generar espacios que sirvan para varias cosas, ¿no? Y el tema de la resiliencia, ¿no? Que ahora también se está hablando mucho de este tema, ¿no? Como en este tipo de comunidades están respondiendo de una manera determinada frente a esta crisis, pero frente a muchas otras, ¿no? Como es esa capacidad de resiliencia y de adaptarse y de ayudarse entre sí, ¿no? Me parecen esos 3 elementos así para hablar de la sostenibilidad en estos proyectos que me parece muy interesante. Quería preguntarte por un tema cuando te escribí para tener esta conversación, me hablaste de, bueno, que estaba evolucionando el movimiento cooperativo en Uruguay desde, digamos, desde la reivindicación del derecho a la vivienda, ¿no? Y el derecho a la ciudad hacia otras reivindicaciones, ¿no? Como es la gestión del común, ¿no? Eh, Cuéntanos un poco a qué te refieres con esto, que me parece muy interesante. Aquí también se están dando muchos debates más transversales y más integradores. No, mirá, creo que es más una aspiración y una oportunidad que que un debate serio o un debate ya desarrollado o ya dado. Nosotros lo venimos dando en la universidad, lo venimos dando, lo venimos impulsando en el sentido de que nos venimos preguntando sobre estas cosas, y alguna federación, no sé si FUGMA, pero FECOBI se viene planteando hace tiempo alcanzar algunos otros niveles de participación y de gestión en lo que es el común, digamos. En estas cosas, y sobre todo frente a situaciones como la pandemia, etcétera, etcétera, sin duda alguna, los grupos cooperativos son los que han tenido las mejores condiciones para responder de forma responsable y segura a estos conflictos generales, sociales, de salud, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la base organizativa, la base, de alguna manera, la cultura de las decisiones, de la toma de decisiones, la cultura del común, de la gestión colectiva, etcétera, etcétera, les da una fortaleza que combinada con otros elementos que están presentes en la sociedad, hace que tengan determinadas ventajas en este sentido. Ahí yo creo que parte de las respuestas interesantes que se han dado, ya sea para la organización de la gestión colectiva del propio habitar de la cooperativa, como para la participación en algunas cuestiones que tienen que ver con lo comunitario, ¿sí? Han demostrado una fortaleza muy importante en ese sentido. Pero yo creo que nosotros tenemos un camino por delante ineludible, que es alcanzar, a partir de la experiencia ya realizada, alcanzar otros niveles mayores de gestión colectiva, de la apropiación de alguna manera de aquellas cuestiones que son comunes, apropiación en el sentido del uso, en un sentido responsable, ¿no? De la lucha por aquellas cosas que hacen una mejor ciudad. Y quizá el tema de la vivienda y de la vivienda social en los próximos años no sea tanto un tema de la resolución del recinto doméstico privado, sino que sea más que nada la relación entre el interior y lo colectivo y la proximidad barrial, como ámbitos proactivos de un habitar de alguna manera estimulante, de un habitar seguro, de un habitar responsable, de un habitar comunitario. Este, y bueno, muchas veces dedicamos muchas energías a resolver ese interior flexible, ese interior adaptable, ese interior resiliente, cuando en realidad hay muchas de esas cosas que las podemos estar planteando para el umbral que está entre la puerta de acceso y lo que pasa inmediatamente afuera, que en los próximos años se va a tornar más importante como
digamos, termómetro de calidad de vida que lo que pasa adentro. Entonces, ahí el sistema cooperativo tiene una ventaja enorme y tiene un desafío también que a mí me abruma porque me parece que es una oportunidad enorme a la que tenemos que tener la fuerza de colaborar para que se dé, ¿no? Y a veces no se visualiza tan claramente, muchas veces se constriñe y muchas veces se encapsula mucho en la necesidad de la vivienda y en el resolver el habitar de la vivienda solamente. Y se deja de mirar un poco esa otra cuestión. Sí, ¿No? totalmente. Yo A veces pasa veo. también. Está Sí, pasando aquí eso. estamos viendo también, bueno, que están surgiendo un montón de cuestiones y debates en torno a temas transversales, ¿no? Y que tiene un potencial enorme, ¿no? El tema de los cuidados, ¿no? Las comunidades de los cuidados, la corresponsabilidad, la cocrianza, A eso me refería la con la autonomía respuesta, sí, personal. sí. Es muy interesante. Bueno, si quieres, Claro. como ya hemos pasado una hora, más de una hora y media, te iba una última cuestión, porque te quería preguntar por alguna bibliografía. Tengo aquí este famoso libro que justo cuando estuvieron allí Sí, me lo regalaron de la Intendencia Municipal de Montevideo, ¿no? Que es el de una va historia muy con bien. 15.000 protagonistas, que me Sí, parece maravilloso, la verdad. Tengo este por aquí también, que este creo que nos lo regalaste tú incluso, que es el de la Ley Nacional de Vivienda, el de la sí, Revista Popular. sí. Y tengo el de los sin tierra urbanos también por aquí. Bueno, para recomendarlos a quien nos esté Bien. viendo. Y bueno, quería preguntarte porque pues, si nos querías recomendar alguna publicación. Sí, mira, hay una publicación que te la voy a hacer llegar en un PDF porque no sé, creo que va a ser lo más fácil Uh-huh. y que tiene que ver con justamente una exposición internacional que hemos hecho a partir del medio siglo de experiencias sobre Uh-huh. el cooperativismo de vivienda, que tomamos 22 casos aproximadamente. Esta exposición la inauguramos en San Pablo, en Brasil, en el 2015, con 20 banners que son un relevamiento de lo que nos pareció a nosotros más interesante de mostrar, y el catálogo de la muestra tiene una serie de artículos que acompañan toda la información de esa cuestión, que justamente es un medio siglo de experiencias en cooperativismo de vivienda. Y esa publicación tiene algún artículo que me tocó escribir, pero hay otros colegas que escribieron también, y te lo hago llegar con mucho gusto, te paso esa información y cuando pueda te lo podemos dar físicamente, pero también para que lo puedan difundir. Creo que es la última publicación, digamos, que tiene información bastante completa. Por eso te recomiendo esa. Y luego hay otra publicación de Revista Vivienda Popular, ahora sí por los 50 años, que también con gusto te la puedo hacer llegar. Genial. Pues muchas gracias, Raúl. Lo publicaremos en nuestra web también para que quien lo quiera seguir y descargárselo, pues que Perfecto. lo pueda revisar. Nada, simplemente decirte Genial. que muchísimas gracias, ha sido un No, por placer. favor. Espero poder Estamos a volver las a, órdenes. Claro, a las órdenes para cuando quieran seguir charlando. igualmente, a ver si consigo volver a Montevideo en algún momento y aquí estás más Por que supuesto. bienvenido, que ya sé que has venido Aquí varias lo, re- veces. aquí lo recibiremos. Pues un Como placer siempre. y un abrazo muy fuerte. Gracias, Bueno, Raúl. a ustedes también. Muchas gracias.